Hola, buenas. Me llamo Adrián López y en el día de hoy vamos a proceder a la realización de la práctica de laboratorio 8.2.4.5 sobre configuración de OSPF V2 básico de área única. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser instalar la topología. Simplemente serían 3 routers. Por aquí. Y 3 filtros PCs. Uno por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Vamos a denominarlos correctamente. Este sería PCB. Este sería PCA. Este sería PCC. Y por aquí tendríamos R2, R1 y R3. Vamos a conectarlos entre sí a través de la Ethernet 00 a PCB. Serial 20 R1. Serial 21 por aquí. A Serial 20 por aquí. Y Serial 21 por aquí. A Serial 21 por aquí. Nos faltaría por aquí. Y por aquí. Y con esto ya tendremos creada la topología. Inicializamos todos los dispositivos y vamos a proceder a lo siguiente, que serían realizar las configuraciones básicas. En este caso, tenemos que realizar estas distintas configuraciones en todos los routers. Así que vamos a realizarlo. Vamos a empezar, por ejemplo, primero con router 1. Libre terminal. Desactivamos la búsqueda del S. Perfecto. Hemos establecido el nombre. Establecemos class como contraseña secreta. Configuramos la línea de consola. Login. Establecemos el login synchronous. Perfecto. Configuramos la línea BTI. Creamos un mensaje. Y configuramos las interfaces según la tabla de direccionamiento. En este caso, router 1 tendría la F00. No, sería Ethernet 00. Con la dirección 192.168.1.1. 255.255.255.0. Siguiente sería la serial 20, que tendría la dirección 192.168.12.1, 255.255.252. Me he olvidado 252. Y sería DC, Threshold
ese caso tenemos que establecer, creo que 128.000, correcto. 128.000. Habilitamos la interfaz. Y hacemos lo mismo con la E00 que he olvidado hacer. No shutdown. Perfecto, nos faltaría una interfaz que sería la serial 21. Vale, 192.168.13.1 55.255.255.252 y la habilitamos. Perfecto. Ahora vamos a realizar las mismas configuraciones en router 2 y en router 3. Por aquí y seguimos configurando. De terminal. Console 0. Password Cisco. Login. Synchronous. Lo mismo en la línea BTI. Login. Configuramos el banner. Permitido a usuarios no autorizados. Y configuramos las interfaces según la tabla de direccionamiento. En este caso R2 tendría interface E00, de address 192.168.2.1 255.255.255.0. Perfecto. S20 tendría la address 192.168.12.2 255.255.255.252. Habilitamos. Vamos con E00. La habilitamos. Y nos faltaría la serial 21, creo que sería. Perfecto. Address 192.168.23.1 255.255.255.252 y la establecemos como DC. Perfecto. Y por último la habilitamos. Y ya por último realizamos las mismas configuraciones en router 3. Por aquí, configure terminal, no IP, domain, lookup, enable secret class, console 0, password Cisco, login, synchronous, lo mismo en la línea BTI, password Cisco, login, configuramos un banner
permitido a usuarios no autorizados. Perfecto. Y las interfaces. En el caso router 3 tendría la E00. Address 192.168.3.1, 255.255.255.0. La habilitamos. La S20 con la IP 92.168.13.2, 255.255.255.252 con un clock rate de 128.000 actuando como DC. Perfecto. Y por último, la S21 con la IP 92.168.23.2, 255.255.255.252 y la habilitamos. En este caso me faltaría habilitar la S20. Y una vez hemos configurado las interfaces y todos los routers, guardamos la configuración en ejecución en el archivo de inicio. En config, startup config. Confirmar. En router 2. En config. Config. Lo he escrito mal. Perfecto. Y en el router 1. Perfecto. Una vez tenemos esto, vamos a proceder a la realización de los ejercicios para configurar RIP V2. Así que básicamente nos vamos al PDF. En este caso dice que los routers, lo primero que dice es que los routers deben hacer pin entre sí. Como los hemos configurado correctamente, vamos a comprobarlo, pero debería ser que sí. Vamos a hacer pin, por ejemplo, entre R1 y R2. Pin 192. A través sería la serial 20. 92.168.12.2 se realiza correctamente y vamos a hacer lo mismo entre router 1 y router 3 a través del, creo que sería el serial 2.1, vamos a comprobarlo. No, serial 2.0, perfecto. Vamos aquí y hacemos ping, en este caso a 168.13.2 y se realiza también correctamente, con lo cual hemos configurado correctamente las direcciones de los routers. Así que pasamos al siguiente apartado. En este caso sería configurar el OSPF. Lo primero que nos dice es que lo realicemos en router 1. Por aquí, vamos esto por aquí para que no moleste tanto. Y vamos a realizarlo. Lo primero que vamos a hacer es, siguiendo la aplicar desde la configuración router OSPF1. Y como sabemos cómo funciona OSPF, que lo que le tenemos que indicar son las redes que están conectadas
a este router, es decir, esta red de aquí, esta red de aquí y esta red de aquí. La vamos a configurar y debemos usar además la máscara wildcard, así que simplemente indicamos network y en este caso la primera sería 192.168.1.0, máscara wildcard 0000255 y área 0 en este caso, como es la misma área, todo va a estar dentro del área 0. La siguiente sería 192.168.12.0 con máscara wildcard 0.0.0.3 y área 0 también. Y la última 192.168.13.0 máscara wildcard 0.0.0.3 área 0 también. Y vamos a realizar lo mismo en router 3 y en router 2. Nos vamos a router 2. Terminal. Realizamos los mismos pasos que en el otro router, en este caso router USPF1. E indicamos las redes. En este caso, router 2 tendría las redes 192.168.2.0 con máscara de wildcard 0.0.0.255 hacia 0. La red 192.168.12.0 máscara de wildcard 0.0.0.3 hacia 0. Y la red 192.168.23.0 máscara wildcard 0.0.0.3 área 0. Y realizamos lo mismo en el router 3. Configura terminal. Router SPF1. Y las redes que tiene conectadas R3, que en este caso sería la 192.168.3.0, máscara wildcard 0.0.0.255, área 0, la 192.168.13.0, máscara wildcard 0.0.0.3, área 0, y a 192.168.23.0 máscara wildcard 0.0.0.3 área 0. Vemos además que ya el mismo protocolo nos está indicando que se está cargando el protocolo SPF con sus vecinos. Así que simplemente vamos a comprobarlo, que es lo siguiente que tenemos que hacer, realizar las comprobaciones. Nos vamos de nuevo al PDF y lo primero que nos dice es que verifiquemos los vecinos SPF y la información del router. Vamos a comprobarlo primero desde router 1, como nos dice aquí. Show IP SPF neighbor. Y en este caso vemos que tenemos igual que nos mostraría aquí que tenemos dos vecinos, el de la 23.2 y el de la 23.1, con las direcciones de red siguientes a través de qué interfaces se encuentran. Lo siguiente que debemos hacer es comprobar las rutas. Y en este caso, igual que nos dice el PDF, nos saldrían dos rutas USPF expresadas con una O, en el cual nos dice la red a la que se dirige y a través de la interfaz a la que se dirige. En este caso, vía la 192.168.2, que estaría en la interfaz sería el 2.0, y hacia la 3.0, vía la 13.2,
a través de la serial 2.1. Seguimos con las comprobaciones. Y lo siguiente que nos pregunta es qué comando utilizaría para ver solamente las rutas USPF en la tabla de routing. El cual sería bastante simple. Sería el comando showIP root y en este caso USPF para que nos muestre únicamente las que estarían conectadas por USPF. De todas formas, vamos a realizar una breve comparación. Vamos a comprobar los vecinos tanto en router 2 que funcionan correctamente. Nos muestra la ID de los vecinos, o sea, la red, el host que tienen, la dirección que tienen y a través de qué interfaz. Y realizamos lo mismo en el router 3. Vamos a finalizar aquí la conexión. Un segundito. Y comprobamos eso mismo. Soy IP, USPF, neighbor. Daría la OS. Y comprobamos que también funciona correctamente. Una vez hemos comprobado esto, vamos a seguir con el ejercicio. Lo siguiente que nos dice es que verifiquemos la configuración del protocolo SPF. En este caso se realizaría con el comando showIP protocols y vamos a comprobarlo. ShowIP protocols. Y igual que está establecido en el PDF, aquí nos muestra que el protocolo de routing es OSPF1, las redes que tenemos establecidas en el protocolo de routing y los gateways y la distancia que tiene dicha red, es decir, la métrica. Lo siguiente que nos dice es que verifiquemos la información del protocolo SPF. Que lo tenemos por aquí. Protocolo de routing SPF1 con la ID, con la siguiente ID, a qué hora ha empezado, el tiempo que ha estado actuando y una serie de configuraciones del mismo protocolo. Por ejemplo, si seguimos para abajo comprobando, el área backbone 0 porque hemos establecido área 0 y la ejecución del algoritmo de SPF para calcular las redes. Perfecto. Lo siguiente que nos dice es que verifiquemos la interfaz USPF. Interface, brief. Y observamos que nos salen tres. La S2U, la serial 2.1, con el ID que hemos establecido 6.1, la dirección y la máscara, la dirección IP y la máscara, el coste, el estado y nos muestra las tres redes. Con lo cual estaría configurado correctamente. Lo siguiente que nos dice es que si queremos obtener una lista detallada, simplemente en vez de indicarle brief, indicamos interfaz solo y nos muestra una lista más detallada de todas las interfaces en SPF. Pasamos por aquí. Y lo siguiente que nos dice es que verifiquemos la conectividad de extremo a extremo. Se debería poder hacer en PIN entre todas las computadoras de la fotología y resuelve esto. En este caso me he dado cuenta ahora mismo de que no he configurado las direcciones IP de los PCs. Así que simplemente lo vamos a hacer y vamos a comprobar que efectivamente se puede llegar a cada red desde cada PC. Así que en primer lugar vamos a configurar las direcciones de los PCs, que no las he configurado. Tenemos que PCA tendría la 192.168.1.3 255, 255.0, máscara 192, digo, default gateway 168, 199.1. Me dice que invalida address. En este caso, aquí no hay que indicarle el IP address, simplemente IP. Perfecto.
Guardamos, perfecto. Vamos a hacer lo mismo con PCB. En este caso, 192.168.2.3. Ascar 55.55.55.0. Y Default Gateway 192.168.2.1. Guardamos. Y lo mismo en PCC. IP 192.168.3.3, 255.255.255.0 y Default Gateway 192.168.3.1. Vamos a comprobar en primer lugar si tenemos conexión. Vamos a hacer ping, por ejemplo, desde PCA a PCC 192.168.3.3. Comprobamos que tenemos conexión. Hacemos lo mismo a PCB, que en este caso sería la 2.3. También tenemos conexión. Y vamos a hacer lo mismo, pero en este caso desde PCC para comprobarlo simplemente. Aunque está claro que se conectan correctamente. Hacia PCA. Realiza correctamente. Y hacia PCC. En este caso es PCC, así que sería hacia PCB. Y vemos que también conecta correctamente. Con lo cual hemos configurado correctamente OSPF y tienen conexión entre sí los PCs de la red. Vamos a volver al PDF para continuar la realización de la práctica. En este caso estaríamos ya en este punto. Hemos verificado la conectividad de extremo a extremo y se realiza correctamente. Lo siguiente que nos dice es que cambiemos la asignación de ID del router. Es decir, que establecemos un nuevo router ID. Cosa que no hemos establecido, lo cual sirve para identificar de forma única cada router en la red y establecer la prioridad. Es decir, el router con el ID más alto será el que tenga la prioridad más alta. Así que simplemente vamos a revisar lo que nos dice. En este caso nos dice en primer lugar que desde router 1 configuremos una interfaz loopback. Cosa que se configura el loopback 0 simplemente. Y le indicamos la IP. 1.1.1.1, 255, 255, 255, 255. Perfecto. Nos dice que hagamos lo mismo en router 2 y en router 3. En este caso en router 2 nos dice interface back 0. Nos dice que la configuremos con la dirección, en este caso en router 2, con la 2.2.2.2, 55, 55, 55, 55. Y en router 3 interface loopback 0 con la 3.3.3.3, 255, 255, 255, 255. Perfecto. Nos dice que guardemos la configuración en ejecución en todos los routers, config startup config copy running startup config y copy running config startup config. Perfecto.
Y nos dice un detalle importante, que es que para que se aplique un segundito, un momentito, que voy a leer, que no comprendo muy bien esto. Un segundito. Me estaba liando porque no hay que recargar la configuración de OSPF, simplemente hay que recargar el router en sí para que, como hemos establecido una nueva dirección de loopback y la prioridad va por la dirección de loopback, puede ir por la dirección de loopback más alta, entonces en este caso la dirección de loopback más alta sería el primero que hemos establecido, así que simplemente si recargamos la información de los routers, el propio protocolo SPF va a recargar su información con las loopbacks que hemos configurado. Así que simplemente indicamos reload en todos los routers. Esto es PCB, esto no sería. Y reload. Confirmar. Y por último, router 3, reload. Puede quedar un ratito. Esperamos aquí. Cuando acaben de cargar, seguimos. Ya nos habría cargado, así que simplemente vamos a comprobar lo que nos dice. En este caso nos dice que comprobemos show IP protocols para ver si ha cambiado el router ID. Y en este caso observamos que le hemos establecido la dirección loopback 1.1.1.1 y el router ID se nos ha establecido como 1.1.1.1. Así como podemos comprobar el router ID de los demás, observando que aquí se nos muestra el que hemos establecido del router 3, 3.3.3.3 y 2.2.2.2 del router 2. Nos dice que comprobemos los vecinos. Y observamos que tiene el router ID de la loopback que hemos configurado. Ahora nos dice que establezcamos el router ID del router 1 a mano con el comando router ID. Así que simplemente para ello accedemos a la configuración del terminal. Accedemos otra vez a OSPF y cambiamos el router ID. Router ID, en este caso nos dice el 11.11.11.11. Ya nos dice aquí que debemos recargar el router o limpiar el protocolo SPF para que vuelva a recargar la información. Así que vamos a realizarlo. Vamos a limpiar el protocolo SPF. Le decimos que sí. Además nos dice que debemos hacerlo en los tres routers, así que vamos a hacerlo en router 2. POSPF. El IPOSPF process. Yes. Y en router 3, lo mismo. Cisco IPOSPF process. Yes. En este caso, deberíamos haber realizado esto antes para no tener que hacerlo otra vez, pero bueno, vamos a hacerlo de todas formas porque nos pide que cambiemos el router ID tanto de router 3 como de router 2, así que simplemente indicamos por aquí, vamos a agrandar esto un poquito, que llevo un rato haciéndolo en pequeño, esto también agrandándolo. En este caso en router 2 volvemos a hacer la configuración, router OSPF1, router ID 22.22.22.22 y lo mismo en router 3, router ID, configure terminal,
router OSPF1, router ID 33.33.33.33.33 y volvemos a limpiar el OSPF para que se recargue la configuración. IP OSPF process es aquí lo mismo. The process yes. Y por último en el router 1 IP OSPF process yes. Iniciamos esto un momentito y ahora nos dice que usemos el comando SOAP protocols para comprobar que han cambiado todo correctamente. Protocols. Observamos que está establecido el router ID que le hemos establecido y que además se ha configurado correctamente el OSPF process que hemos configurado anteriormente. Además se muestra el ID que teníamos anteriormente, pero simplemente es una configuración, ya no está configurado así, sino que ahora tienen este ID. Y además nos dice aquí que en la última actualización se ha configurado de esta manera, así que está correcto. Nos dice por último que usemos el comando SOAP OSPF neighbor para comprobar los vecinos de todas las redes. En este caso observamos que nuestros vecinos tienen la siguiente ID. Nos vamos al router 2. Hacemos lo mismo. Observamos que tenemos el de la 33 y el de la 11. Perfecto, correcto. A través de las interfaces que hemos configurado. Y comprobamos lo mismo en el router 3. OSPF neighbor. Y comprobamos con lo mismo. Tenemos el de la 22 y el de la 11. Perfecto. Lo siguiente que nos dice el PDF es que pasemos a configurar las interfaces pasivas. ¿Qué consideramos interfaces pasivas? Pues las interfaces pasivas, en este caso, serían las interfaces de la red por las que el protocolo SPF no debería actualizar información ni enviarla porque es innecesario. O sea, ¿y cuáles serían esas mismas? Pues las que están conectadas a los PCs, porque claramente el protocolo SPF no necesita que envíe información a la red de aquí, ya que no hay ningún router que la reciba para conectar a alguna red. Así que simplemente configuramos las interfaces pasivas hacia donde no queremos que actualice información el protocolo. Sería así, hacia aquí, hacia aquí y hacia aquí. Vamos al PDF, pero en este caso es simple. En el router 1 entramos en OSPF. Lo primero que nos dice es que comprobemos la información que está enviando a las interfaces. SPF interface E00. Observamos que le está enviando la información, como que existe el protocolo SPF, le está reenviando información a SPF, lo cual sería innecesario ya que es un PC y no va a usarla para nada. Así que vamos a eliminar en este caso esa interfaz. No eliminarla, sino configurarla como pasiva. Interface, router SPF, SPF1, era pasiva interface, perfecto. Passive interface Ethernet 00. Salimos de aquí y volvemos a comprobar y ahora nos dice que como lo hemos configurado como interfaz pasiva, ahora no reenvía información a través de esa interfaz. Lo siguiente que nos dice es que en el router 2 y en el router 3, en este caso router 2 y router 3, comprobemos que sigue existiendo la ruta. SOAP route. Comprobamos hacia la red 192.168.1.0
comprobamos que aunque la hayamos configurado como pasiva, la ruta sigue existiendo, porque lo único que haríamos al configurarla como pasiva es que no reenvíe información SPF, pero los routers entre sí sí se reenvían esa información. En este caso vamos a comprobarlo en ambos. Show IP route. Y comprobamos que aquí también existe. Perfecto. Lo siguiente. Nos dice que establezcamos la interfaz pasiva como la interfaz predeterminada en un router. Para simplemente vamos a comprobar lo que nos dice. En este caso, comprobar los vecinos. Observamos que tenemos todos los vecinos configurados. Este a través de la serial 2.0, serial 2.1, perfecto. Y nos dice que configuramos la interfaz pasiva como la interfaz predeterminada en un router. Así que nos vamos a router 2. Accedemos al CPF. CPF1. Passive interface. En este caso un segundito. Vamos a comprar una cosita. Vale. Esto no lo comprendía, pero simplemente lo que queremos hacer es configurar todas las interfaces de R2 como pasivas y luego seleccionando las interfaces que nosotros queremos que envíen información SPF, establecerlas. Así que simplemente vamos a configurar todas las interfaces en principio como interfaces pasivas para que nos reenvíen información. Si comprobamos ahora los vecinos, un segundito, esto no sé si se ha realizado correctamente, porque me sigue mostrando la 33. Tiene que caducar el temporizador. Vemos que está a 0.18. En cuanto acabe este temporizador, nos dejará de mostrar la interfaz porque durante este tiempo se sigue mostrando la interfaz, pero cuando vuelve a reenviar la información SPF, comprobamos que como hemos establecido todas las interfaces como pasivas, este ya no reenvía información SPF. Lo siguiente que nos dice es que en el router 2 comprobemos qué está ocurriendo con las interfaces. OSPF, interface, S20. Desde aquí no, claramente. Salimos de aquí. Show IP OSPF interface serial 20. Y vemos que como está configurada como pasiva, no envía la información OSPF. Los hellos que serían la información que reenvía los demás routers. Como nos dice aquí, como todas son pasivas, no se anuncia ninguna información. Si comprobamos las rutas en el router 1, en este caso solo tenemos una ruta, la ruta hacia la red de este lado habría desaparecido. Y en el router 3 ocurriría lo mismo. IP route. Solo tenemos una ruta hacia la red SPF, esta de por aquí, 122.10.30. Solo tenemos una ruta hacia esta de por aquí. Hacia la 2.0 no tenemos ninguna ruta, que sería la del router 2. Con lo cual, como hemos configurado como pasiva y no está enviando información de SPF, no tiene la ruta hacia la red del router 2. Lo siguiente que nos dice es que en el router 2 emitamos el comando no passive interface. Volvemos a acceder al USPF. Y en este caso, lo que queremos es establecer la S20 como que no sea pasiva. Así que simplemente le decimos no passive interface S20. 2.9 no, claramente, 2.0.
Nos dice que se ha ajustado el proceso. Y ahora nos dice que volvamos a emitir los comandos en el router 1 y en el router 3. En este caso, soy iproute. ¿Qué interfaz usa? Soy iproute, perfecto. Nos vamos al router 3 y hacemos lo mismo. Soy iproute. Y show IPv6. Show IP o SPF neighbor. En este caso nos saldría 1, porque eso lo hemos establecido como 1. Un segundito, vamos a emitirlo aquí. Show IP o SPF neighbor. Y este tendría los dos, porque hemos habilitado la serial 2.0, pero la serial 2.1 sigue estando como passive interfaz y no reenvía información. Vamos a contestar la serie de preguntas que nos dice el PDF. Nos dice, ¿qué interfaz usa el R3 para enrutarse a la red 192.168.2.0.24? Vamos a comprobarlo. Usa la interfaz serial 2.0. En este caso la tenemos por aquí. La serial 2.0. ¿Cuál es la métrica de costo acumulado para la red 192.168.2.0? Un segundito la métrica. Eso lo tendríamos por aquí. Comprobamos eso y observamos que la métrica sería 138, que sería la métrica que tiene que recorrer, porque en este caso, al deshabilitar una de las interfaces, debería recorrer todo esto por aquí, porque esta interfaz está habilitada como pasiva. Entonces no se conecta directamente, sino que la métrica sería de sumar este costo más este costo, porque tiene que recorrer esto por aquí hasta llegar al router 2. Nos dicen el R2 aparece como vecino SPF el R1. En este caso sí, porque esa interfaz, la interfaz S20 de R2, está habilitada enviando información SPF. SPF. Nos dicen el router 2. Un segundito que lo estamos comprobando mal. En el router 2. Simplemente en el router 2. Show IP o SPF neighbor. Y en este caso nos muestra el del router 1. Sí, porque hemos habilitado esa interfaz o SPF. Y en este caso nos dice que de router 3 no, porque la interfaz hacia R3 está configurada como pasiva. ¿Y esta información qué indica? Pues que en este caso, al habilitar una de las interfaces R2 y dejar las demás como pasivas, la información de OSPF de router 3 hacia router 2 nos la proporciona R1, ya que él recibe información SPF de router 3, con lo cual
dicha información pasa primero por R1 para llegar a R2. Y de la misma manera en R3, es decir, la información no la recibe directamente de R2, sino que desde R1 recibe información de la configuración SPF que está recibiendo R1 del R2. Cambie la interfaz en el R2 para permitir que anuncie las rutas OSPF. Pues esto es muy simple. Simplemente nos volvemos a ir a R2, router OSP, configure terminal, router OSPF1 y decimos lo siguiente. La interfaz que está configurada como pasiva, que en este caso sería la S21, la habilitamos una vez más. No passive interface y detector. Así que simplemente los comandos que tenemos que usar son estos mismos. Pegar por aquí. Perfecto. Ahora nos vamos al router 3 una vez más. Router 3. Vemos por aquí. Y emitimos show IP route. Y ahora ya tendríamos correctamente. O sea, ahora la métrica, en este caso, observamos que antes era 139, 138, que sería de sumar la métrica de ambas redes, 74 que tenemos en este caso. Pero ahora, como el camino lo hace directamente desde router 2 hasta router 3, la métrica es simplemente este camino y no este que debía recorrer, que entonces la métrica sumaba ambas. En este caso nos dice qué interfaz usa el R3 y en este caso usa la interfaz serial 2.1. ¿Cuál es la métrica de costo acumulada para la red? En este caso la métrica es 74. Se calcularía sumando el recorrido, sumando la métrica de cada, en este caso la métrica se sumaría de el costo de cada recorrido, en este caso que sería lo que tiene que recorrer, el costo de cada red, en este caso, red que debe recorrer en su camino hacia el destino. Comprobamos que el router 2 aparece como vecino SPF del router 3. So IP OSPF neighbor. Y observamos que ahora ya sí que aparece. Lo siguiente que vamos a realizar es manejar un poquito la métrica. Estábamos viendo que la métrica es la suma de la métrica de cada red que debe recorrer. Así que vamos a comprobarlo. Y vamos a realizar una serie de cosas. En este caso nos dice que cambiemos el ancho de referencia en los routers. Nos vamos al R1. Tenemos por aquí R1. Y mostramos la interfaz E00. En este caso es una Ethernet. Y el bandwidth nos sale como 1000 kilobytes por segundo. En este caso nos dice que puede diferir. En este caso difiere porque ni siquiera es Fast Ethernet, es Ethernet, con lo cual la velocidad es 1000 por segundo. Lo siguiente que nos dice es que emitamos show IP route SPF.
y comprobemos la métrica. En este caso observamos que la primera tiene un coste de 74 a través de la serial 2.0, que sería el coste acumulado de recorrer todo el camino hacia dicha red. Nos dice que hagamos lo mismo en el router 3. Show IP OSPF interface E00. Y vemos que el coste de dicha red lo tendríamos por aquí. Show IP OSPF interface E00. El coste sería 10. En este caso el coste de esta red es 10. La métrica de esta red es 10. Nos dice que hagamos lo mismo una vez más en el router 1. Show IP OSPF interface S21. Y el coste de esta red es, en este caso, 64. En este caso, la suma de ambos costes sería 74. De ahí que nos salga 74 al calcular el coste hacia esa red. Es decir, el recorrido de ir por aquí y atravesar esta interfaz, que sería la E00. Lo siguiente que nos dice es que emitamos el siguiente comando. Configure terminal y digamos autocost reference bandwidth 10.000. Tendríamos que entrar en OSPF, si no claramente no lo puedo realizar. SPF1 y decimos autocost reference bandwidth sería 10.000. Me faltaría una de aquí. Y nos dice que se ha cambiado el coste de referencia. Hacemos lo mismo en el router 2 y en el router 3. Vamos por aquí. Router 3. En este caso estamos ya en OSPF. Así que simplemente lo realizamos. Autocost reference bandwidth 10.000. Y en el router 3 configure terminal, router SPF1 o SPF1 autocost reference bandwidth 10.000 y le hemos cambiado todo el router. Ahora nos dice que volvamos a emitir el comando IPOSPF interface sobre la E00 en el router 1. Vamos a comprobarlo. Show IP OSPF interface E00. No, en este caso nos dice que queremos ver la de S21, en este caso en el router 1. Y en este caso el nuevo coste sería 6.476. Y comprobamos la de router 3. Nos vamos a router 3. Un segundito. Router 3. Y comprobamos. Show IP OSPF interface EE00. Y ha pasado a tener un coste de 1.000. Porque es una Ethernet. Si fuera fast Ethernet sería 100. Y al ser una Ethernet nos ha configurado con un coste de 1.000. Seguimos por aquí.
Y nos dice que volvamos a emitir el comando subiproute OSPF para comprobar el coste. En este caso, volvamos aquí, subiproute OSPF y comprobamos los nuevos costes. Ahora al sumar los 1000 de la Ethernet más los 6476 de la serial, este sería el nuevo coste de la red. Con lo cual es la suma. O sea, suma el coste de este y de este, en este caso. O en este caso seríamos router 3. Imaginaos el de este y de este, o el coste de este y de este. Como la serie la ha pasado a costar 6700 y la Ethernet 1000, pues es la suma de ambos. Ahora nos dice que volvamos al autocost de referencia. Así que vamos a volver a realizarlo. Al costo de referencia, router SPF. Y volvamos, en este caso, autocost referencia bandwidth a 100 en los tres routers. Por aquí. Configure terminal. Router SPF1. Autocost referencia bandwidth 100. Y por último en el router 2. Autocost referencia bandwidth 100. Y con esto lo hemos vuelto a establecer a su punto anterior. Y en este caso nos realiza una sencilla pregunta. ¿Por qué querríamos cambiar el ancho de banda de referencia OSPDF predeterminado? Y la respuesta sería porque, por ejemplo, si nosotros queremos establecer unos enlaces o una métrica determinada más precisa para enlaces más rápidos, por ejemplo, porque sean redes más rápidas, pues se lo indicamos. Es decir, por ejemplo, sería con el objetivo de obtener un cálculo de la métrica de costes más preciso para tipos de enlaces que sean mucho más rápidos. Mucho más rápidos, sí, mucho más rápidos. Un segundito. Rápidos. Ahora lo que nos dice es lo que hemos establecido ha sido en general, es decir, hemos establecido el autocoste de referencia de todas las interfaces del router, y ahora lo que nos dice es que configuremos simplemente una de las interfaces. Nos vamos a R1 en este caso y nos dice que comprobemos la interfaz S0, en este caso S20, que ha vuelto a tener un coste de referencia. En este caso sería C, donde lo tenemos por aquí, lo vamos a buscar. Bandwidth 1544, lo tenemos por aquí. Perfecto. Y sería serial, sí, perfecto. Y lo que queremos hacer, vamos a seguir comprobando, es establecer el coste de referencia de una interfaz determinada. Es decir, en este caso creo que sería de la serial 20. Así que vamos a comprobar una cosita más. Root o SPF. Y comprobamos que tenemos aquí la 23.0/30 a través de la serial 20 y el coste es 128. Que sería la suma de los costes de todo el camino que recorre a través de la red. Nos dice que emitamos el comando bandwidth 128. Así que simplemente configura terminal, correcto. Hacemos la interfaz S20 y establecemos un bandwidth de 128. Siempre se me olvida la D, no falla. Volvemos a comprobar el OSPF
Y ahora observamos que como hemos establecido un nuevo coste, en este caso Bandwidth 128, no ha cambiado porque está establecido el mismo que el anterior, porque ha recorrido el mismo camino. Es decir, la que ha recorrido con el coste más bajo, que sería 128, como hemos configurado 128, pues no ha cambiado en este caso. Lo siguiente que debemos realizar es comprobar las interfaces de OSPF. Interface brief. Observamos el coste que tienen cada una. Tendríamos la Ethernet 00, que tendría 10, la Serial 2.1, que tendría 64, y la Serial 2.0, que tendría 781. Seguimos por aquí. Y nos dice que hagamos lo mismo con la Serial 2.1. Es decir, entramos en Configure Terminal, Interfaz Serial 2.1 y le decimos que Bandwidth 128. Volvemos a comprobar esto. Show IP route SPF. Y ahora sí que nos ha cambiado, porque como hemos establecido en la serial, en ambas serial, hemos cambiado el coste, el bandwidth. En este caso, la métrica ha cambiado a 845. Lo siguiente que nos dice es que expliquemos la forma en la que se calcularon los costos de R1 a la red de 192, 168, 3.0 y 192. En este caso, el costo para la red 192.138, 168.3.0/24 se calculó sumando el costo de la interfaz S21 de R1 más la interfaz E00 de R3, porque el camino que tiene que recorrer sería hasta R3, con lo cual se obtendría de la suma de salir desde el router 1 a través de esta interfaz, es decir, el costo de esta interfaz, de esta conexión, más el costo de esta conexión. Y lo mismo, el costo para la red para la red 192.168.23.0/30 sería la suma del costo de la interfaz S21 en R1 y de la interfaz S21 en R2. No, R2, no sería R2, sino estamos yendo hacia la de R3, ¿vale? Sería de R3. Un segundito, lo vamos a comprobar. Sí, es correcto, sería de R3, así que sería de sumar el coste de la interfaz de S21 en R1 y de la interfaz S21 en R3. Perfecto. Seguimos con las comprobaciones y nos dice que en el R3 emitamos el comando show IP route SPF. Salimos de aquí. Show IP route OSPF.
En este caso nos dice que comprobemos, a diferencia del comando, en el comando web se tiene que aplicar a ambos extremos de un enlace serial. Es decir, debemos emitir, en este caso, el comando bandwidth en esta interfaz también. Con lo cual, para ello, configure terminal. La interfaz por la que está conectada, en este caso R1, que sería, vamos a comprobar de todas formas por si acaso, show IP interface brief, sería la S21. No, sería la S21, no es la S21 en la que está conectada hacia R2, o sea que sería la S20, con lo cual interface S20 y establecemos el bandwidth. Bandwidth 128. He vuelto a escribir mal, como no, bandwidth 128. Ahora nos dice cuál es el nuevo costo acumulado a la red 23 en el R1. Vamos a comprobarlo. R1 y volvemos a mostrar. Y observamos que sería el mismo en este caso. Claro, nos faltaría una cosa y es que nos dice que emitamos el comando bandwidth 128 en todas las interfaces seriales restantes de la topología. Es decir, en R3 nos faltaría, es decir, aquí en R3 nos faltaría la interfaz S21, bandwidth 128, y en R2 ambas interfaces, interface S20, interface S20, bandwidth 128 y interface S21, bandwidth 128. Con esto ya tenemos configuradas las de todas las seriales de toda la red, así que vamos a volver a comprobar esto. Y ahora ese coste se ha sumado, porque al configurar el bandwidth de todas las interfaces como 128, ahora el coste es mucho mayor. Y en este caso observamos que a la 3024 el coste sería 791. Mentira, no es 791 porque estoy diciendo el de la 3 y es el de la 23. El nuevo coste sería 1562, ya que en este caso, al configurar todos los bandwidths de las seriales como 128, cada enlace serial tendría un coste de 781. Con lo cual, entonces, de sumar 781 más 781 nos da el resultado de 1562. Lo último que nos dice en este punto se dice cambiar el costo de la ruta. Nos vamos al router 1 y nos dice que volvamos a emitir el comando sobre iproute.spf. En este caso estamos en el mismo caso, 791.1562. Y lo que nos dice es que apliquemos el comando a la interfaz S21. Configure terminal, interface S21. Y vamos a establecer el nuevo coste a 1565.
nos dice que volvemos a emitir el comando subipspf. Para mostrar el efecto que produjo este cambio. ¿Y por qué ocurre esto? Y ahora nos dice que todas las rutas OSPF para el router 1 ahora se rutan a través de R2. ¿Esto por qué ocurre? Porque lo que acabamos de hacer nosotros es, al modificar el coste a 1565, nos vamos a la reflexión, porque nos lo dice aquí, nos dice explicar la razón por qué la ruta, y es bastante simple. Como hemos cambiado, hemos modificado el costo, ahora, en este caso, router 1 atravesaría R2 porque OSPF siempre elige la ruta con menor coste acumulado, y en este caso al haber configurado un mayor coste recorre esta ruta en vez de la contraria. Es decir, al haber configurado esto como 1565, el coste de esta red sería bastante mayor que el de la que tenemos aquí, porque sería de sumar el coste de ambas redes. Con lo cual, OSPF hemos modificado el coste del S21 y R1 atravesaría R2 porque OSPF siempre elige la ruta con menos coste acumulado, que en este caso sería esta que tenemos aquí, que nos daría un coste de 1572. Con esto hemos realizado todas las pruebas y ahora vamos a realizar unas cuantas preguntitas de reflexión. Acumulado. Vamos a comprobar las preguntas. Lo primero que nos dice es por qué es importante controlar la asignación de ID del router al utilizar el protocolo SPF. Pues es por lo siguiente. Debido a que las asignaciones de ID del router controlan el proceso de elección de dicho router asignado, es decir, establecen qué router será asignado como router de respaldo, es decir, BDR, en una red, como ocurre en este caso, de acceso múltiple. La siguiente pregunta es ¿por qué el proceso de elección de DRBDR no es una aplicación en esta práctica de laboratorio? Porque esto solo sería un problema si nos encontramos en una red multiacceso como redes Ethernet o Frame Relay. Y lo siguiente que nos dice es por qué querríamos configurar una interfaz SPF como pasiva, porque reduciríamos el envío innecesario de información OSPF hacia interfaces que no lo necesitan, que no lo usan, reduciendo así el costo en recursos del protocolo OSPF. Joder, esto está mal.
Seguimos. Envío. Perfecto. Y con esto habríamos finalizado la realización de la práctica de laboratorio 8.2.4.5 sobre rutas SPF y manejar un poquito la métrica y cómo funciona la métrica en una red. Espero que os haya gustado y que os sirva en el futuro. Gracias por vuestro tiempo y adiós.